Lección número 12. Lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Oremos. Bondadoso y tierno Padre Celestial que moras en los cielos, porque te amamos y te adoramos, queremos obedecerte en toda tu santa palabra, porque es lo mejor para nosotros. Y te agradecemos tanta bondad en habernos revelado tantas preciosas doctrinas para que nosotros estemos atentos a tus enseñanzas. Y ahora, con esta lección sobre el juicio, queremos entenderlo, Padre, para que podamos prepararnos, y aunque no lo entendamos en toda su profundidad, por lo menos que estemos preparados, porque tenemos un alma que salvar y un infierno que rehuir. No vale la pena, Padre Santo, resucitar para la destrucción eterna y que nunca más viviremos. No, Señor, queremos resucitar para el cielo, para verte, para conocerte como nuestro Creador y Salvador y Redentor y Consuelo. Por eso, Padre bueno, ayúdenos a entender y a practicar estas enseñanzas para que aquel día del juicio no nos tome por sorpresa. Se lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, amado oyente, hoy vamos a hablar sobre un tema muy serio como es el tema del juicio. Debe interesarle porque usted, amigo oyente, tiene un alma que salvar y esa es su responsabilidad. Su final no está en la muerte. Usted va a resucitar, sea que muera siendo malo o sea que muera siendo bueno. Y si vamos a resucitar, es mejor que sea para bien, ¿cierto? Y no para mal. ¿Y por qué vamos a resucitar? Porque hemos de escuchar el juicio de Dios. Amén. Amén. Hemos venido entregándole este estudio bíblico para que usted no ignore el plan de salvación que Dios le está ofreciendo a la humanidad. Él le advierte que va a ser un juicio porque esta tierra se dañó. En ese juicio destruirá a Satanás, que es el autor del pecado, y a todos sus demonios. Y junto con ellos, qué lástima, porque Dios no lo quiere, pero junto con ellos también destruirá a todo morador de la tierra que despreció esta salvación tan grande. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Como dice en Job 9:2. ¿Cómo se justificará usted con Dios? ¿Qué le dirá cuando le interrogue? ¿Dirá, Señor, a mí nadie me habló de ti? ¿O le dirá, no quise escuchar porque fui incrédulo? ¿O le dirá, Señor, no tuve tiempo de escuchar tu palabra? Tenía tantas cosas urgentes que hacer. Y eso definitivamente sería muy triste. Para este juicio, amado oyente, es que le predicamos hoy a usted. Ahora es el momento de organizar su vida ante su Creador, porque la puerta de la gracia y del perdón está todavía abierta en el cielo. Todavía el Señor Jesús está sentado como intercesor junto al Padre Celestial en su trono. Él intercede por cada ser humano. Pero pronto se cerrará esta puerta de la gracia y del perdón y ya no valdrán lágrimas de arrepentimiento porque será demasiado tarde. Entonces vamos ahora sí a ver lo que está escrito respecto al juicio. Allí en la lección tenemos la pregunta número 1. Dice, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Y vamos a ver Eclesiastés 12:4. Puede buscarlo, detener la grabación para que leamos juntos. ¿Listo? Leamos entonces. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, aprendemos aquí que todo será descubierto. Todo lo que se hizo ocultamente o abiertamente, sea bueno o sea malo, saldrá a la luz. Porque Dios ha dicho también allí en Hebreos 4:13, que usted puede luego confirmarlo, dice que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Si se da cuenta que todas las cosas van a ser descubiertas,
sean buenas o sean malas, todo pecado que usted confesó será borrado, dijo el Señor. Eso está en Isaías 43:25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Es decir, todo pecado que usted confesó será borrado. Pero si usted no confesó pecados, allí permanecerán escritos en los libros del cielo. Por eso es bueno bautizarse para el perdón de pecados, porque queda borrada toda su vida antigua de pecado y comienza una nueva vida para usted. Y aquí todas las cosas son nuevas. Una criatura nueva será usted. ¿No le parece esto serio, amado oyente? Entonces, la respuesta a la pregunta 1, sobre qué hará Dios el juicio, allí puede poner sobre toda obra, sea buena o sea mala. ¿Listo? Pasemos entonces a la segunda pregunta que dice, ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Y vamos a leer 2 de Corintios 5:10. Si ya lo tiene, leamos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo, amigo oyente, nos indica que todos estaremos frente a este tribunal y seremos juzgados por las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, es decir, mientras nosotros vivíamos. ¿Se da cuenta usted que será resucitado para estar frente a este tribunal? Así que su final no va a ser cuando usted muera. Su final está en la sentencia del juicio que Dios le haga en aquel día. Aquí nos damos cuenta que Dios no nos va a imponer lo que nos aconseja en su palabra, sino que nosotros hemos de elegir lo bueno, ¿cierto? La obediencia a Él. Pero si morimos, quedaremos sellados para bien o para mal, como dice allí en Hebreos 9:27. Allí dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando una persona muere, como hace poquito murió una hermana de la iglesia, ya ella, después de su muerte, el Señor Jesucristo revisa su hoja de vida y la sella, ya sea para salvación o ya sea para condenación. Creemos que es para salvación porque ella se arrepintió, fue ungida y bueno, murió en Cristo. Entonces, la respuesta a la pregunta 2, ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Usted puede poner allí todos. Y vamos a pasar a la tercera pregunta que dice, ¿quién es el juez? Vamos a ver la respuesta en Juan, capítulo 5, versículo 22. Puede buscarlo mientras tanto. ¿Listo? Leamos entonces. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es decir, que el Señor Jesucristo será el juez en el día del juicio. Ahora, mientras usted vive, el Señor Jesucristo es su Salvador, es su abogado defensor y está intercediendo por usted todavía. Eso lo podemos leer allí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, donde dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Se da cuenta que mientras estamos vivos, nuestro abogado defensor es nuestro Señor Jesucristo. Pero llegará el día cuando ya uno muera, entonces se convertirá en su juez, como a la hermana que acaba de morir. Fue su abogado mientras vivió. Tan pronto murió, entonces ya el Señor revisa su hoja de vida en el libro de la vida y se convierte en su juez. Querido oyente, hoy es el día de salvación y confíele su caso ahora. Amén. Amén. Entonces, la respuesta a la pregunta 3, ¿quién es el juez? Allí puede poner el Señor Jesucristo. ¿Listo? Sigamos a la cuarta pregunta.
¿Dónde están registradas nuestras acciones? Y vamos a verlo en Apocalipsis 20, versículo 12. Leamos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La pregunta es, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Podemos poner en los libros del cielo. Esa es la respuesta. Quiero decirle ahora lo siguiente. Cuando el profeta Daniel vio el juicio en visión, notó que el juez se sentaba, es decir, Cristo se sentaba, y los libros fueron abiertos. Usted puede leerlo en Daniel 7, versículo 10. Lo mismo sucedió ahora con el apóstol Juan. Se le dio también una visión del juicio y él escribió lo que acabamos de leer en Apocalipsis 20:12, ¿cierto? Donde dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Esto confirma que en los cielos hay libros de registro donde están siendo anotadas nuestras palabras y acciones. Nuestras palabras también, porque me acuerdo ahora que el Señor Jesucristo dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eso lo puede leer en Mateo 12:36. Entonces allí quedan registradas todas nuestras acciones. Puede detener la grabación para que conteste entonces dónde están registradas nuestras acciones en los libros del cielo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar a la quinta pregunta. ¿Quiénes son los testigos? Y veamos la respuesta en Mateo 18:10, pero le tengo una mejor todavía en Apocalipsis 3:5. Leamos la primera. Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí Cristo se está refiriendo a los niños, que no los menospreciemos, porque sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Pero me parece que se ajusta más a esta pregunta, ¿quiénes son los testigos? Me parece que se ajusta más Apocalipsis 3, versículo 5. Mire que después de que el Señor está revisando los libros, Él dice, el que venciere, es decir, si vencemos en el bien, en la obediencia diaria, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, cuando en el juicio nos esté juzgando, entonces no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿quiénes son los testigos? Allí podemos poner los ángeles del cielo. Esa es la respuesta. Así que vamos a vencer, querido oyente, para que su nombre no sea borrado del libro de la vida tan pronto sea juzgado y quede más bien allí para salvarse. Amén. Amén. Si ya notó la respuesta, entonces vamos a la sexta pregunta. ¿Quién es el abogado? Y vamos a leer 1 de Juan 2:1. Ya lo habíamos leído, pero vamos a repetirlo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La respuesta de ¿quién es el abogado? Allí puede poner Jesucristo. Amén. Porque Él ha sido nuestro abogado mientras estamos vivos. Nos defendió, pero ahora después de la muerte se convierte en juez. Pasemos entonces a la séptima pregunta. ¿Por cuál código seremos juzgados? Y vamos a leer Santiago 2:12. Leamos entonces, si ya lo tiene. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí se le llama la ley de la libertad a la ley de Dios,
Porque cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, somos libres de su condenación, querido oyente. No estamos en zozobra por estar violando la ley de Dios, ni estar pecando voluntariamente. ¿Por qué? Porque eso no nos trae paz. Si la obedecemos, sí nos trae paz. Entonces seremos juzgados por la ley de Dios, que es la ley de la libertad. Amén. Amén. Vamos a poner allí como respuesta a la pregunta 7, ¿por cuál código seremos juzgados? Por el código de la ley de Dios o por la ley de Dios. ¿Listo? Ahora yo le cuento que si nosotros seguimos leyendo el versículo 13 de Santiago 2, leímos el 12, vamos a leer el 13, donde dice, vamos a repetirlo todo completo para que usted se tome una idea. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso es que nuestro Dios también se hará ese juicio, porque Él dijo en Mateo 25, del 31 en adelante, dijo, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Cuántos cristianos hay que orgullosamente se creen cristianos, lo dicen, pero cuando se les pide una ayuda para los pobres no la dan, ¿cierto? Dicen muchas cosas, se excusan y sencillamente no la dan. Entonces ellos también van a ser juzgados sin misericordia porque no escucharon el clamor del pobre. Así que nosotros tenemos que estar también pendiente de todas estas cosas. En Santiago 1:25, esta cita no la tenemos aquí en la lección, pero mire lo que dice para que usted pueda entender mucho más el código por el cual seremos juzgados, ¿cierto? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, vuelve a decirle Santiago a la ley de Dios, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí se da cuenta cómo nos lleva aquí a que perseveremos en la ley de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra? Amén. Amén. Bien, querido oyente, entonces, si ya puso la respuesta allí, ¿por cuál código seremos juzgados? Por la ley de Dios. Pasemos entonces a la octava pregunta. ¿Cuál será la sentencia? Y vamos a verla en Mateo 25, desde el 31 al 46. Puede detener la grabación para que lo busque. ¿Listo? Leamos desde el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? Versículo 38. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda,
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Versículo 46, la sentencia. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí en el versículo 46 está la respuesta a la pregunta número 8, ¿cuál será la sentencia? Usted puede poner allí que los malos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí no hay nada más que decir, está todo claro. Bueno, querido oyente, hemos terminado la lección y ahora vamos a hacer un repaso. Sabiendo entonces que Dios hará el juicio sobre toda obra, sea buena o sea mala, que todos compareceremos ante el juicio de Cristo, que el juez es nuestro Señor Jesucristo, que nuestras acciones, buenas y malas, han sido registradas en los libros del cielo, que los testigos del juicio son los ángeles del cielo, que el abogado es nuestro Señor Jesucristo, siempre lo ha sido y lo será hasta que muramos, y que el código por el cual seremos juzgados es por el código de la ley de Dios, y que la sentencia será que los justos irán a la vida eterna y los impíos irán al castigo eterno. Sabiendo todas estas cosas, ¿qué debemos hacer? Primero, creer y obedecer al Señor Jesús. Y vamos a verlo en Juan 5:24. ¿Listo? Leamos. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice el Señor Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero también le tengo la cita de Apocalipsis 22:14, donde hay una promesa para usted. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Es decir, feliz usted que guarda los mandamientos, que lava su carácter en la sangre de Cristo para tener derecho a entrar por las puertas de la ciudad, porque creyó y obedeció a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué más debemos hacer? Segundo, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12:13 dice así. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bien, querido oyente, allí está completamente la enseñanza de Dios abierta para nosotros. Ya está de usted que la reciba o no. Preparémonos, amigo oyente, porque ¿cómo encontrará el Señor su registro en el libro de la vida si usted fuera la próxima hoja que el Señor ha de juzgar en el día de hoy? Si se ha puesto a pensar en eso, la idea es que no cerremos nuestros oídos a estas verdades bíblicas. Y le invito, mi consejo es que usted se prepare con temor para que sea digno de escapar de las cosas que vendrán a la tierra. Que escudriñe, que investigue las Escrituras. Tiene usted esa oportunidad todavía al alcance de su mano. Si usted deja pasar esta ocasión y no se decide por Dios y las Escrituras, entonces su caso será muy desesperado en aquel día terrible del juicio y será tarde, querido oyente, para lamentos y arrepentimientos. Mire lo que dice en Romanos 2, del 5 al 6. Es un reproche de Dios por si acaso queremos permanecer en la dureza de nuestro corazón. Mire lo que dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces hacemos un llamado a la gente, que sean valientes, que rompan con todo lazo que le impidan hacer su decisión, porque la salvación es individual. Ni usted puede salvar a su familia, ni los sacerdotes y pastores lo pueden salvar a usted. Es usted solo delante de Dios a quien deberá rendir cuentas y responderle. Es su decisión, así que no la postergue más. Acepte a su Salvador, porque todavía está abierta la puerta del perdón y la puerta de la gracia en el cielo, pero no demora en cerrarse para siempre. Y entonces, ¿qué pérdida sufrirá? No lo permita Dios, ¿cierto? Amén. Vamos a ver, el evangelismo práctico es llevarle un mercado a una familia necesitada, es decir, empezar a hacer obras de misericordia para con los pobres. Bien, y su resolución, amigo oyente, ¿acepta usted a Jesús como su abogado? ¿Desea respetar todos sus mandamientos? Si así lo decide, entonces puede usted firmar allí delante de Dios y no olvide leer más en la parte detrás de la lección para que se entere de otras cosas sobre el juicio. Vamos a orar. Bendito y alabado seas, oh Dios, porque esta lección es seria, pero también es maravillosa si estamos de tu lado. Queremos prepararnos no por miedo, sino porque te amamos y queremos conocer a nuestro Creador y Redentor y nuestro Consolador, que nos ha traído tanto gozo y bendiciones con su salvación. Estamos agradecidos, Señor, porque a pesar de que esta vida está llena de sinsabores, de chascos y de muertes, disfrutamos aún de tu paz y de tu gozo en tus caminos. Y si aún así nos parece bonita la vida, ¿cómo será esa vida eterna que nos estás ofreciendo con amor? Ayúdanos, oh Padre, a permanecer fieles y firmes hasta el fin, hasta que muramos. Bendiga entonces a esta ovejita tuya que con amor se deleita en tu palabra y que tu